Esta es la historia de cómo un grupo de jugadores desplumó a los casinos. Para mí lo atractivo era el potencial, que era ilimitado. Podía ganar dinero sin dar golpe. Me divertiría mucho y las mujeres iban a adorarme. Sería fantástico. Estaba emocionado con la idea de actuar contra este gran establecimiento. Era algo parecido a lo de David y Goliat. Vencerlos y además sin que se dieran cuenta de su derrota. Pero estos no eran jugadores normales, sino brillantes estudiantes con un extraordinario secreto con el que simplemente no podían perder. Su secreto podría introducirlos en el mundo de las mafias y las sociedades clandestinas, artilugios escondidos y vigilancia de alta tecnología. Comenzó como algo divertido, pero empezaron a ganar grandes cantidades. Entonces se convirtieron en una amenaza. Tras esta trama había una hermosa fórmula matemática tan perfecta que les garantizaba ganar millones. Dinero fácil. El 23 de mayo de 1995, tres veinteañeros bien vestidos entraron en un exclusivo casino de Mónaco. Se dirigieron directamente a las mesas de blackjack. Escogimos un croupier que parecía adecuado por su manera de barajar y porque sostenía las cartas de la forma más acertada para nuestra forma de jugar. Llevaba mucho dinero, así que me jugaba mucho. Apostaba todo lo que podía, unos 2.000 euros por mano. Creo que acabé ganando unos 17.000 o 21.000 aquella ronda. En menos de una hora habían ganado 121.000 euros. Apostamos, jugamos y fue muy divertido. Gané mucho dinero. Era dinero fácil y estaba claro que lograrían ganar millones porque aquello era mucho más que una buena racha. Eran jóvenes y brillantes científicos y aquella noche era la culminación de una investigación de 40 años buscando la fórmula de juego perfecta. La idea de la fórmula perfecta comenzó siendo una leyenda de Las Vegas. A comienzos de la década de 1950, un hombre conocido como John el Grasiento jugaba a un juego de cartas llamado Blackjack. Recibió su apodo por no separarse nunca de una enorme cesta de pollo frito. Era tan repelente que nadie soportaba sentarse en su mesa. Jugaba durante horas solo contra el croupier y ganaba noche tras noche. Obviamente tenía un sistema, pero nadie era capaz de averiguar de qué se trataba. Hasta que en el punto álgido de su éxito, John sufrió un ataque al corazón. Cualquiera que fuera su secreto, se fue con él a la tumba. La historia de John el Grasiento entró a formar parte de la leyenda del juego. Quien descubriera su estrategia tendría la clave para una enorme riqueza. En 1959, Edward Thorp era un joven y excepcional científico a punto de unirse al famoso Instituto de Tecnología de Massachusetts. Destacaba en física, química y en cualquier cosa que tuviera que ver con las matemáticas. Me interesé por el blackjack de forma accidental. Podría decirse que por pura casualidad. Sucedió unas navidades en las que fui con mi esposa a Las Vegas a pasar las vacaciones. Pero no tenía pensado jugar porque sabía que casi todo el mundo perdía dinero. Como mero ejercicio académico, Thorpe decidió probar suerte con el blackjack, pero no quería sentarse a la mesa sin estar preparado. Así que consultó unas revistas científicas y, oculto en una oscura publicación, Thorpe encontró un artículo matemático que definía la estrategia del blackjack. Demostraba que a la larga uno podía perder en un porcentaje del 0,6. Así que pensé, apostaré $10 y me divertiré un poco.
Esta primitiva estrategia no ofrecía una forma de ganar, sino que simplemente daba al jugador una serie de sencillas reglas para evitar perder dinero demasiado rápido. Pero Thorpe pensó que podía hacerlo mejor, porque se dio cuenta de que el blackjack tenía algo especial. Las probabilidades de ganar funcionan de un modo diferente que en cualquier otro juego de azar. En términos de probabilidades matemáticas, los juegos de azar funcionan de dos formas. En la ruleta rusa se coloca una sola bala en un tambor de 6 orificios. Cada vez que el tambor gira, hay una probabilidad entre 6 de disparar la bala. A la ruleta rusa, si se gira el tambor antes de apretar el gatillo, cada intento es una acción independiente. El arma no tiene memoria, pues el giro del tambor destruye la estadística de lo que ha sucedido antes. En otras palabras, si siempre se gira el tambor, la probabilidad de disparar la bala nunca cambia. Siempre es de 1 entre 6. Pero hay otra forma de jugar a la ruleta rusa, que consiste en no girar el tambor entre disparos y apretar el gatillo una vez tras otra. Si la bala no es disparada y uno vuelve a apretar el gatillo, la segunda vez no es una acción igual, porque han cambiado las probabilidades de recibir el disparo. Cada vez que el gatillo es accionado, la probabilidad de disparar la bala aumenta, pasando de 1 entre 6 a una muerte certera. Las probabilidades cambian porque dependen de lo que ha sucedido en previos accionamientos del gatillo. Lo que Ed Thorpe descubrió era que esta dependencia es exactamente la misma en el juego del blackjack, y se debe a la forma en que se reparten las cartas. En el blackjack de los casinos hay que vencer al croupier, y una mano ganadora es la que más se acerca al valor de 21. En el caso de que se sobrepase esa cifra, uno pierde o se pasa. Fundamentalmente en todos los juegos de casino, después de cada ronda las cartas son devueltas a la baraja para que se pueda jugar la siguiente mano. Pero en el blackjack, las cartas no se devuelven a la baraja, sino que se apartan. Eso significa que las probabilidades de recibir cartas ganadoras cambian a medida que avanza el juego, ya que la baraja tiene cada vez menos cartas a repartir en las sucesivas manos. Lo que hace que el blackjack sea diferente es que cada mano no es un hecho independiente. Las cartas tendrán relación con lo que ha sucedido en manos anteriores, y un buen jugador también puede recordar lo que ha sucedido en esas manos. De vuelta al Instituto de Tecnología de Massachusetts, Ed Thorpe se dio cuenta de que podía utilizar el hecho de que las probabilidades cambiaran con cada mano en su propio beneficio, y trabajó a partir de esa estrategia básica que descubrió en la revista científica. Volví al artículo cuya estrategia había utilizado y empecé a leerlo. Y en un minuto o dos me di cuenta de que había una idea matemática que podía funcionar con una certeza casi absoluta. La idea de Thorpe era calcular cómo el hecho de eliminar ciertas cartas de la baraja afectaba a las probabilidades de ganar. Rápidamente descubrió un hecho muy significativo. Algunas cartas eran más importantes que otras. Y aquello era debido a una regla del blackjack. Durante el juego, un jugador podía plantarse, es decir, rechazar nuevas cartas independientemente del valor de su mano. Por lo que un jugador con una mano de 15 podía plantarse para reducir sus posibilidades de pasarse. Pero según la regla, el croupier no puede plantarse hasta que su mano sume al menos 17. Así que si el jugador tiene 15 y el croupier 16, este está obligado a pedir carta de nuevo, arriesgándose a recibir una carta de alto valor que le haría pasarse y perder. Por lo tanto, si hay más cartas de valores altos que de bajos en la baraja, el croupier tiene más probabilidades de perder y el jugador tendrá ventaja. Thorpe se dio cuenta de que si de algún modo lograba llevar la cuenta de las cartas de alto valor, podría desarrollar una estrategia para ganar al blackjack. Fue una verdadera sorpresa, porque sabía que había descubierto algo que nadie creía posible.
Era muy emocionante. Y lo más satisfactorio era saber algo que todo el mundo desconocía. La estrategia desarrollada por Thorpe era maravillosamente simple. Pensaba que el hecho de memorizar el valor exacto de cada carta resultaría demasiado complicado, por lo que ideó una estrategia basada en aproximaciones y la aritmética mental más sencilla. En primer lugar, Thorpe dividió las cartas en 3 grupos y a cada uno le otorgó un valor aproximado. De los 2s a los 6s dio un valor de +1, porque eliminar esas cartas de la baraja era algo positivo para el jugador. A los 7s, 8s y 9s dio un valor de 0. Pero a los 10s, los ases y las figuras dio el valor de -1, porque la eliminación de estas cartas era mala para el jugador, debido a que sin ellas era menos probable que el croupier se pasara. El sistema recibió el nombre de recuento High-Low. Cojamos algunas cartas de la parte superior de la baraja e identifiquémoslas como buenas o malas para nosotros. La primera carta de la baraja es una reina, que tiene un valor de 10. Hubiésemos preferido que permaneciera en la baraja, pero ahora está fuera, así que le asignamos un valor negativo. La siguiente carta es un 5. La mejor carta para el croupier. Ahora queda fuera de la baraja, por lo que le asignamos un punto positivo. La siguiente carta es un rey, punto negativo. 4, un punto positivo. 9, esta es una carta neutra. Y así seguimos con toda la baraja, asignando diferentes valores. Usando el sistema de recuento High-Low, un jugador simplemente podría llevar una valoración total de las cartas que se han jugado, añadiendo o sustrayendo puntos cada vez que se descubre una carta. Cuando el recuento es negativo, la baraja favorece al casino considerablemente. Cuando el recuento es neutro, el casino tiene un pequeño margen de ventaja. Pero cuando el recuento es positivo, la baraja se inclina a favor del jugador. Sería algo así. -1. 0. -1. Estoy sumando y restando. 0. +1. +2. +3. Llegados a este punto podríamos hacer una apuesta alta, pues la baraja juega a nuestro favor. Con el simple hecho de seguir la cuenta de un valor, el jugador puede predecir cuándo la baraja está a su favor. De ese modo, sabe en qué momento hacer una buena apuesta y vencer al casino. Lo más impresionante de la estrategia de Thorpe es que a pesar de ser tan simple, su resultado es asombroso. Cambia la ventaja del 5% a favor de los casinos a un 1% a favor del jugador. Ahora, y por primera vez desde la época de John el Grasiento, un jugador podía tener la oportunidad de ganar mucho dinero. Pero el sistema solo funcionaba sobre el papel. Thorpe tenía que probarlo en un casino. Y el pobre académico necesitaba a alguien adinerado que le respaldara. La noticia de que un matemático con una fórmula ganadora necesitaba ayuda para ganar millones llegó al mundo del juego clandestino y hasta la mafia. Querían aportar unos 80.000 euros al proyecto, pero lo que hice fue aceptar únicamente 8.000, pues pensaba que eso era todo lo que necesitaba. Y en caso de que sucediera algo, no sería demasiado dinero y no tendría serios problemas con ellos. En la primavera de 1961 y financiado por matones, Thorpe se embarcó en la primera prueba de campo para su nueva estrategia. A pesar de la demanda de la mafia de una apuesta mayor y beneficios más rápidos, Thorpe se mantuvo impasible y se ciñó estrictamente a su estrategia. Durante 3 días y 3 noches sin descanso, Thorpe dobló con creces el dinero de la mafia, convirtiendo sus 8.000 euros en más de 16.000. No había duda. Su estrategia funcionaba. Thorpe reveló su estrategia de recuento al mundo, publicándola en un libro que se convirtió en un éxito de inmediato. La gente que trabajaba en el negocio consideraba a Ed Thorpe como el padrino. Arrojó luz sobre la posibilidad de ganar en este juego. Era algo que estaba allí, pero nadie se lo había dicho a los jugadores, así que Ed era un héroe. Los casinos empezaron a perder millones.
Había que hacer algo para detener a los que empezaban a conocerse como contadores de cartas. Así comenzó la primera fase de una batalla que tiene lugar desde entonces. Cuando pensaban que había un problema, implantaban sus propias contramedidas. Sus tácticas eran bastante variadas, y la más drástica consistía en llevar al jugador a un cuarto trasero y darle una paliza. Algo que funcionó durante un tiempo, pero no podían hacerlo siempre, por lo que recurrieron a otros métodos. En un principio, los casinos intentaron cambiar las reglas. El sistema de recuento de cartas se basaba en no reutilizar las cartas ya jugadas. Así que volver a meter esas cartas en la baraja inutilizaba el recuento. Por lo tanto, la primera arma fue volver a barajar siempre que el casino quisiera. Simplemente esperaban a que el jugador hiciera una gran apuesta y entonces barajaban. Si veían una apuesta elevada, imaginaban que el jugador quería que se repartieran esas cartas y no las ofrecían, las barajaban. La estrategia de barajar funcionaba, pero se hacía continuamente, y la mayoría de los jugadores perdieron el interés y dejaron las mesas. Tras solo 6 semanas, los dueños de los casinos se vieron obligados a eliminar esa táctica. Volverían a empezar de cero. Así que probaron una nueva estrategia. Quepo de 52 cartas. Contar más de 400. La segunda arma fue un dispensador de cartas, diseñado para alojar 8 barajas. Empezaron a aumentar el número de barajas. Pasaron de 1 a 4 y más tarde a 6 y 8 barajas, pensando que eso frustraría a los jugadores. Pero los casinos habían malinterpretado la fórmula de Thor y subestimado a los contadores. Era igual de sencillo llevar el recuento high-low con muchas barajas que con una sola. El contador seguía ganando mucho dinero. Tan solo llevaba algún tiempo más que el dispensador fuera favorable al jugador. Así que a pesar de los dispensadores, los contadores siguieron desplumando a los casinos. Hasta que finalmente, los casinos se dieron cuenta. Decidieron usar a ladrones para atrapar a los ladrones, enseñando a sus crupieres a contar cartas al modo Thor. Finalmente pensaron, vamos a vencerles con su propio juego. En algunos sitios, los crupieres aprendían a reconocer los movimientos de un contador de cartas. A veces en los casinos podía verse a los jefes de sala merodeando. Cogían las cartas y hacían un recuento rápido para ver si era positivo o negativo. Y decían, por eso ha subido su apuesta. Una vez que los crupieres de los casinos aprendieron a contar las cartas, podían identificar fácilmente a los contadores según su comportamiento. El recuento de cartas exige concentración y a menudo se refleja en la intensa expresión de los jugadores. Una vez identificado, el casino simplemente mostraba la puerta al jugador. Parece que al fin encontraron una forma de acabar con el recuento de cartas. Pero los contadores iniciaron un contraataque de una forma totalmente diferente. En 1969, Keith Taft, ingeniero, era el tipo de contador que los casinos adoraban. Leía libros de estrategia, practicaba de forma obsesiva día y noche, y aún así, perdía. Pedí prestados unos 2.500 euros y me fui a Las Vegas. Apostaba entre 40 y 60 euros por mano. Y perdía siempre. Taft era una de esas personas que no podía contar las cartas y engañar al croupier al mismo tiempo, porque fingir le hacía perder la cuenta. Lo que necesitaba era una forma de llevar la cuenta sin esfuerzo alguno, para poder concentrarse en salirse con la suya. Entonces, construyó una máquina que haría el recuento por él. Un ordenador de blackjack. Pensaba que tenía el conocimiento suficiente como para investigar el tema y encontrar las piezas que faltaban. Necesitaba construir un tipo de máquina informática que venciera al casino. Reclutó a su hijo Marty para que le ayudara a realizar su sueño.
Hola, papá. Hola, hijo, me alegro de verte. Yo también. ¿Cómo va todo? Muy bien. Vencer a los casinos iba a ser un asunto familiar. Me gustaría compartir esto contigo. 2 años después, padre e hijo completaron el primer ordenador portátil de blackjack. Te recuerdo construyendo esto. Era todo un logro. Este fue el primer ordenador que está forrado de placas metálicas y de salida, una unidad informática de conocimiento aritmético y secciones de memoria RAM y ROM. Yo llevaba el ordenador aquí y montaba la batería encima. Las gafas se conectaban aquí y los interruptores de los pies se conectaban por debajo. George, como llamó a su invento, era manejado mediante 4 interruptores de comunicación colocados en unos zapatos especialmente modificados. Con los dedos de los pies, el jugador podía marcar códigos que representaban las cartas que se repartían. Esta información era transmitida al ordenador principal, que hacía sus cálculos y aconsejaba al jugador qué hacer en la siguiente mano mediante una serie de destellos emitidos por unas gafas especialmente diseñadas. George era uno de los ordenadores portátiles más avanzados de su época, pero no era perfecto. Llevar esto tenía algunos inconvenientes. Uno de ellos es que su forma es bastante rectangular y solía clavarse en la piel. También el hidróxido de sodio de las baterías de níquel-cadmio se filtraba un poco, provocando graves quemaduras al entrar en contacto con la piel. A pesar de su ingenio, el ordenador oculto de Taft nunca llegaría a funcionar en un casino. Los Taft sabían que debían transformar su abultado prototipo en algo más pequeño y práctico. 4 años después, con la invención del microchip, crearon a David. Su nueva creación no era mayor que una calculadora de bolsillo unida a un teclado del tamaño de una tarjeta de crédito. El teclado manual se colocaba en el muslo y gracias a un agujero en el bolsillo podía fijarse a la pierna y ser accionado con la mano metida en el bolsillo. David no solo era pequeño, sino que llevaría la técnica del recuento high-low a un nuevo nivel, ofreciendo a los jugadores incluso mayores riquezas. La belleza del método original de Thorpe era su confianza en el uso de aritmética mental, pero ese era también su punto débil. Debido a que el sistema de Thorpe estaba basado en aproximaciones, no tenía en cuenta el valor preciso de las cartas jugadas. Así que aunque funcionaba, dejaba cierto margen para la improvisación. Los Taft se dieron cuenta de que su ordenador podía hacer todos los cálculos sin esfuerzo en una fracción de segundo y usando los valores exactos de cada carta. Ahora el jugador no tenía que pensar absolutamente nada. Todo lo que tenía que hacer era introducir el valor de las cartas que veía y David haría el resto. La primera carta que se repartía era la del croupier, así que siempre introducimos en primer lugar el valor de esa carta, en este caso 5, luego un 8, luego un as, que vale 11, y tomamos nuestra decisión. Tenemos ventaja. La versión informatizada del recuento high-low de Thorpe incrementaba de forma radical las probabilidades de ganar del jugador, en algunos casos triplicando el porcentaje del 1%. Y cuando se apuesta mucho dinero, ese tanto por ciento extra puede suponer un gran beneficio. Se pasa, gana el jugador. El ordenador de los Taft había llevado el recuento de cartas a una nueva era. David hizo su debut en el recuento de cartas en un casino en abril de 1977 y ganó 32.000 euros en la primera semana. Pero los Taft no quedaron satisfechos con la construcción de un solo dispositivo. Montaron una cadena de producción para inundar el mercado con clones de David a 8.000 euros la unidad. El recuento de cartas había vuelto y ahora, gracias a los ordenadores ocultos, era más exacto, por lo que resultaba más fácil ganar. Pero los casinos se dieron cuenta. Corrió el rumor de que el recuento de cartas se había extendido de nuevo. Las cosas estaban a punto de ponerse feas. La noche del 11 de mayo de 1977, Marty Taft hizo su viaje acostumbrado a las mesas de blackjack.
Pero esta vez, los casinos le seguían la pista. Tenían un guardia de seguridad junto a mí y si movía un solo músculo me agarraba. Un registro en el cuarto trasero reveló el ordenador oculto de Marty. Me amenazaron con llevarme a dar una vuelta y me desnudaron a la fuerza para fotografiar el equipo que llevaba. Fue una situación muy tensa. Los guardias de seguridad nunca habían visto nada parecido al ordenador de los TAF, pero estaban seguros de que lo usaba para hacer trampas. Aún recuerdo al guardia de seguridad allí sentado diciéndome: te has metido en un buen lío. Te van a caer 5 años como mínimo. Hablemos. Pero el ordenador de los TAF era tan avanzado que ni la policía ni el FBI pudieron averiguar para qué lo usaba. Al no poder afirmar con certeza que lo utilizó para hacer trampas, Marty se libró de ser acusado. Pero el verdadero problema solo acababa de comenzar. Si los contadores de cartas iban a utilizar máquinas ocultas que les ayudasen a ganar, los casinos no tenían más opción que contraatacar duramente. En 1985, los casinos utilizaron su poder y ejercieron presión para cambiar la ley. La nueva ley de dispositivos de Nevada declaraba ilegal el uso de cualquier dispositivo para contar cartas. Si se cogía a alguien contando cartas con un ordenador, podía enfrentarse a penas de 10 años entre rejas. Ese podía haber sido el final de los contadores de cartas. Pero entonces, un tipo de jugador totalmente diferente llegó a la ciudad. El MIT, Instituto de Tecnología de Massachusetts, en Boston. Uno de los colegios científicos más prestigiosos del mundo y hogar de algunas de las mentes más inteligentes. El estudiante típico del MIT se encuentra entre los mejores en su campo. Su fuerte son las matemáticas y la ciencia. Pero los estudiantes del MIT, además de ser simples matemáticos, tienen fama de inconformistas. Hay un tipo de comportamiento poco convencional, una forma de ver el sistema y decir, ahí hay una laguna, vamos a explotarla. Y ese es un rasgo muy característico del MIT. Esta actitud hace pensar que el MIT está lleno de estudiantes que llevan a cabo los retos más extravagantes por pura diversión. Y en 1992, uno de esos inquietos estudiantes en busca de un desafío era Semyon Dukach. Iba andando por el pasillo y vi un cartel que decía: gane unos cuantos miles de dólares durante el verano, diviértase en Las Vegas, venza a los casinos. Y me atrajo la idea. El cartel era de una respetable organización de sondeos llamada Strategic Investments. Pero en realidad se trataba de un club clandestino dirigido por investigadores secretos. Cuando Semyon los conoció, supo que tenían un nuevo método basado en el sistema de recuento de cartas de Ed Thorpe que permitía a los contadores pasar desapercibidos en un casino. Pero no tenía nada que ver con ordenadores ocultos. Se trataba de un enfoque totalmente nuevo. En el pasado, los contadores de cartas habían fallado porque los casinos los identificaban, ya que seguían un procedimiento conocido como apuesta extendida, que consiste en apostar poco cuando la baraja no es favorable y pasar a apuestas grandes cuando lo es. El club se dio cuenta de que los contadores de cartas serían prácticamente imperceptibles si evitaban apostar de ese modo, trabajando en equipo, siguiendo cada uno una estrategia de apuestas diferente. Si alguien iba a Las Vegas y simplemente contaba las cartas, sería expulsado rápidamente. Pero si se monta un equipo de gente que sabe contar cartas y entiende todos los entresijos del juego, habrá más probabilidades de éxito durante un largo periodo de tiempo. El nuevo enfoque consistía en trabajar en equipo. Y por primera vez, un único y llamativo contador de cartas de Blackjack abría camino al super equipo oculto. El equipo de Semyon estaba formado por prodigios del MIT, todos matemáticos expertos capaces de hacer que la hazaña pareciera no requerir esfuerzo alguno debido a su capacidad intelectual. En primer lugar estaba Andy Block, un prodigio de la informática licenciado en ingeniería eléctrica. Andy desempeñó el papel de observador. Su trabajo no era ganar dinero, sino contar las cartas y calcular el momento crítico en que la baraja se vuelve positiva. También estaba Katy Lilienkamp, estudiante de ingeniería y experta en cálculos de probabilidad. Katy era la controladora.
Su trabajo era apostar poco, confirmar el recuento del observador y calcular el momento perfecto para el gran ataque. Y por último estaba Semyon, informático y gurú de Internet, el gran jugador. Semyon esperaría la señal secreta del controlador para hacer una apuesta elevada en el momento justo. La estrategia giraba en torno a la capacidad del gran jugador para parecer un afortunado jugador solitario y apostar grandes sumas sin levantar sospechas. Para ello, Semyon tuvo que adoptar una nueva identidad. En el Caesars Palace de Las Vegas durante bastante tiempo fui Nikolai Nogov, un traficante de armas ruso, aprovechándome de mi acento ruso. Solía llevar un par de chicas jóvenes a mi lado y actuaba de forma arrogante, como un chulo. Interpretaba el estereotipo de mafioso ruso. Tras meses de riguroso entrenamiento, el equipo se trasladó a Las Vegas. Apostamos hasta el máximo permitido en la mesa, que eran $10.000 por cabeza. Apostábamos un total de $1 millón en cada jugada o más. Noche tras noche, el equipo de Strategic Investments exprimió los casinos y consiguió varios millones. Después de un tiempo empezamos a creer que podríamos vencer a cualquier casino. No podíamos creer lo que estábamos haciendo, lo fácil que era. Y no entendíamos que no nos echaran de allí a patadas. Pero pasado un tiempo me di cuenta de lo bien que lo habíamos planeado. Lo difícil que tenía que ser para un casino desenmascararnos. Y hasta qué punto podíamos camuflar lo que hacíamos. En el momento álgido, había más de 125 miembros del MIT trabajando en las mesas de juego de Las Vegas. Creo que el juego en equipo es la amenaza más significativa para un casino. Porque son grupos organizados, con grandes cantidades de dinero, ejecutando un ataque bien planeado y perfectamente coreografiado para ganar mucho dinero. Por primera vez, el recuento de cartas era una práctica generalizada, organizada y casi imperceptible. Pero a pesar de todo el trabajo, los contadores de cartas no se enriquecían, pues la mayoría de su dinero iba directamente a los misteriosos inversores de Strategic Investments. En 1993, Semyon, Andy y Katy se independizaron del grupo original y formaron los Anfibios, convencidos de que podían desarrollar un sistema incluso mejor. Para los prodigios del MIT, el recuento era un juego de niños, así que estudiaron la estrategia básica del blackjack para ver si cabía alguna mejora. Comenzaron diseñando un potente programa de todas las manos posibles. El ordenador fingía jugar a blackjack consigo mismo e intentábamos probar diversas técnicas para ver cuáles funcionaban mejor. Se hicieron muchos análisis. Había mucha gente reflexionando y pensando, si sale esta carta se podría intentar jugar de este modo y no de este. Volviendo a analizar exactamente cuándo es el mejor momento para plantarse, cuándo cambiar y cuánto apostar en cada jugada, obtuvieron la estrategia más eficaz para maximizar sus ganancias. Su combinación de un recuento perfecto y casi el juego perfecto. Parecían imparables. En el verano de 1993, los casinos contrataron al equipo de Griffin Investigations para acabar de una vez por todas con el recuento de cartas. Cuanto más rápido se identifique a alguien y se le detenga por jugar fraudulentamente, más dinero se ahorra el casino. Beverly Griffin comenzó reuniendo información sobre los ganadores sistemáticos. Empezamos reuniendo fotografías de la gente sospechosa de diferentes casinos. Teníamos los nombres que habían dado, que unas veces... Fue entonces cuando los ganadores habían dado direcciones de la misma zona, Boston. Y también se dio cuenta de que la mayoría de sus sospechosos jugaban únicamente los fines de semana y rondaban la edad universitaria. Beverly ató cabos. ¿Podían ser estos equipos de contadores de cartas estudiantes del MIT? Para averiguarlo, Beverly examinó los anuarios del MIT. Y allí estaban todos, con un aspecto muy intelectual, muy serios y nada parecidos a los típicos contadores de cartas.
Los anuarios del MIT parecían una galería de contadores de cartas. Entonces Beverly se dio cuenta de que se enfrentaba a algunas de las mentes más brillantes de Norteamérica. Por ello, los casinos comenzaron a instalar tecnologías de reconocimiento facial para la identificación rápida y exacta de los sospechosos de juego en equipo. La base de datos comenzó abasteciéndose de los anuarios del MIT. A partir de ese momento, cada vez que un sospechoso entraba en un casino, podría ser supervisado por los cientos de cámaras situadas en las salas del casino, pudiendo obtener fotografías instantáneas para su análisis informático. Cada vez que se mueve intento captar la mejor fotografía de él para poder utilizarla en una comparación posterior. Esta sería la fotografía perfecta. Se encuentra exactamente en el centro y se puede ver toda la cara porque mira hacia el frente. El programa de reconocimiento facial analizaba la posición relativa de más de 80 coordenadas de la cara de un sospechoso. Tan individual como una huella dactilar, esta información podía compararse con la base de datos de Griffin de sospechosos contadores de cartas para llevar a cabo la identificación. Parece que tenemos una coincidencia exacta. Por primera vez, un equipo sospechoso de contadores podía ser controlado, identificado y expulsado antes incluso de que jugaran una partida. Por fin los casinos tenían un arma para atrapar a los equipos de contadores. Al menos en Las Vegas. Pero eso no preocupaba a los anfibios. Cuando Las Vegas se convirtió en un problema, simplemente viajaron con su estrategia de juego. Fue un viaje de 3 semanas por Europa con Katy y Andy. Pasamos algún tiempo en Londres, París y muchos otros destinos europeos, apostando fuerte y ganando mucho dinero. Una de nuestras paradas fue el famoso Casino de Montecarlo. Esta iba a ser su gran noche. Estaban armados con un sistema casi infalible desarrollado durante 40 años. Encontramos una buena mesa, nos sentamos y jugamos los tres. Podíamos contar las cartas y estábamos ganando. En un momento dado, Katy se levantó de la mesa para tomarse un descanso. Cuando volví a la mesa, 4 personas me detuvieron y no me dejaron regresar. En pocos segundos, la mesa estaba rodeada por guardias de seguridad. En aquel momento supimos que el juego se había acabado. Semyon y Andy fueron educadamente guiados a un cuarto trasero. Lo que sucedió a continuación los cogió totalmente por sorpresa. Había una cámara de seguridad de la pared de enfrente y nos hicieron colocarnos juntos para tomar una buena imagen de los tres. Cogieron el teléfono y aunque hablaban en francés, entendí unas cuantas palabras. Como Griffin Investigations, Las Vegas, Nevada. Nos estaban haciendo fotografías y enviándolas a Las Vegas para compararlas con los archivos Griffin. Lo que no sabían los anfibios era que la base de datos de Griffin Investigations había llegado al mundo entero vía Internet. En un instante, los guardias de seguridad del Casino de Montecarlo pudieron identificarlos como conocidos contadores de cartas. Aquel tipo nos dijo que si volvíamos a poner un pie en ese país, sufriríamos las consecuencias. Dejó claro que nos darían una paliza o nos matarían si regresábamos. Desde ese momento, todo terminó para los anfibios. Los brillantes estudiantes del MIT habían sido vencidos por la tecnología de los casinos. En cuanto la cara de un cliente aparece en la base de datos como la de un conocido contador de cartas, a menos que quiera hacerse una operación de cirugía, su carrera está acabada en cualquier lugar que utilice esa base de datos. El recuento de cartas ha sido mortalmente herido. Los casinos han triunfado en una batalla que ha durado 40 años. El hermoso sistema matemático de Edward Thorp ha sido inutilizado por los avances en tecnología de vigilancia. Los miembros originales del equipo con más éxito del MIT ya no son contadores activos. Jugar en Las Vegas siempre fue una afición para ellos.
Andy Block sigue jugando al blackjack, pero solo de vez en cuando. Puedo seguir jugando, pero cada vez es más difícil. Y no quiero moverme de un sitio a otro ganando mucho menos. Uno debe poder expresarse, y eso es algo que no se puede hacer cuando se juega al blackjack. Hay que fingir ser idiota. Andy es ahora jugador de póker profesional. Katy Lilienkamp ha vuelto a estudiar ingeniería en el MIT. Siempre habrá alguien que saque ventaja del juego del blackjack. Pero cada vez es más difícil ganarse la vida como contador de cartas. Solo Semyon Dukac sigue unido al blackjack, enseñando a jugar a otros. Me encanta jugar y ganar a los casinos. Me encanta saber que mi táctica les vence y engañar a esa gigantesca industria de 4.000 millones de euros. ¿Y qué pasó con Edward Thorp, el hombre que lo inició todo? Ha aplicado sus conocimientos sobre las probabilidades al mayor casino de todos, la bolsa, ganando miles de millones.